camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid, a vuestro magazine dominical Camina y Ven. El programa de hoy va a estar lleno de enseñanzas, va a ser de edificación, va a ser de guía para tu vida espiritual. Así que en la primera parte del programa, en la sección En Profundidad, nos va a acompañar el pastor Alejandro Montañez. Vamos a seguir hablando sobre el tema que iniciamos la semana pasada, el cual pusimos por título Religión y política, una mezcla peligrosa. Y en el programa de hoy vamos a hablar con el pastor Alejandro de la figura de Constantino. Vamos a enseñar quién fue este hombre y qué consecuencias trajo para el cristianismo. ¿Ok? Te invito a que no te pierdas ni un solo instante. En la segunda parte del programa, en la sección Camino a la Verdad, vamos a continuar hablando con la actriz colombiana y cristiana Magdiel Rojas. Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de actualidad. De verdad que seguro que te va a ayudar mucho y vas a estar gratamente sorprendido de todo lo que vamos a hablar hoy. Así que, sin más, antes de iniciar algo sumamente importante que no se nos puede olvidar nunca, y es comenzar el programa adorando y glorificando el nombre del Señor. Es por eso que la santa palabra de Dios en los Salmos, en el Salmo 9, versículo 1 y 2 nos dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Fijaros lo que nos dice el versículo 2. Me alegraré, Señor, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Debemos de adorar y glorificar el nombre del Señor. Así que dispón tu corazón, dispón tu mente para adorar y glorificar al Señor. Comenzamos. Sacrificio de alabanza venimos a ofrecer como ofrenda que te agrada solo al Rey. El incienso de mi alma venimos a ofrecer
Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid, a vuestro programa, nuestro magazine dominical Camina y Ven. Y la sección en profundidad recibimos con un caluroso abrazo al pastor Alejandro Montañez. Pastor Alejandro, buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes, Pastor Jonathan. Aquí agradecido con Dios de la oportunidad que nos da para expresar la palabra de Dios y para edificar al cuerpo de Cristo, que es lo más importante. Amén. Recordad que estamos viendo un tema súper interesante, el cual titulamos Política y religión, una mezcla peligrosa. En el programa anterior estuvimos viendo las advertencias que la Biblia nos hace, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre lo peligroso que es mezclar la religión, el amor por Dios, con lo que es la política, ¿no? Y hoy avanzamos que nos íbamos a meter un poquito en historia. Es importante y creo que es necesario que el cristiano y la persona que nos está viendo, como decía el pastor Alejandro del programa anterior, que quizá no conoce todavía de Cristo, es importante saber la historia, porque muchas de las cosas que están sucediendo hoy en día no sabemos de dónde viene o por qué, y la historia nos lo dice, ¿no? Y hablábamos de que íbamos a hablar, valga la redundancia, de Constantino, ¿no? Íbamos a hablar de Constantino y el cristianismo. Hago una breve introducción y le doy testigo al pastor Alejandro para que nos cuente un poquito más en profundidad sobre la figura de este personaje y qué sucede con él, ¿no? Constantino era un emperador romano que a partir más o menos estuvo moviéndose entre los años 306, 337 más o menos, Alejandro, Sí, después de Cristo, obviamente. Antes que él, muchos emperadores romanos eran muy hostiles, eran contrarios al Evangelio, matando y persiguiendo a muchos cristianos, como enseñamos en el programa anterior, ¿no? Uno de los grandes emperadores que cometió unas atrocidades bárbaras era Nerón, ¿no? Que comenzó allá en el año más o menos 64, cuando tomó a esos primeros seguidores del Evangelio y los detenían, los torturaban, los sumergía en aceite hirviendo, los quemaban como antorchas humanas en los palacios reales. O sea, realmente este Nerón hacía completamente locuras con los cristianos, ¿no? Pero es que los que después vinieron, Domiciano, Marco Aurelio, Diocleciano, no fueron mucho mejores que Nerón, ¿no? Pero fijaros que llega un momento en el cual llega Constantino, ¿no? Publica un decreto, el decreto de Milán, en el año 313, concediendo la tolerancia religiosa a todos, ¿no? Parece que llega ese oasis en medio del desierto, parece que llega Constantino y que todo supuestamente se aplaca, ¿no? Hay mucha discusión, Alejandro, sobre Constantino, ¿no? Hay mucha gente que se pregunta, muchas vertientes que dicen si realmente Constantino fue sincero, no lo fue, si fue un acto, la decisión que tomó para tener más poder político. ¿Qué pasó con Constantino? Cuéntanos un poco quién es, qué hizo y qué herencia nos ha dejado el señor Constantino. Bueno, Constantino, pues, emperador unificado, ¿no? Del Imperio Romano, porque en ese entonces habían dos tetrarquías, la de Oriente y la de Occidente. Constantino venía de la línea occidental y tras batallas con otros generales que también se proclamaron césares y empezaron a dominar estos dos grupos, que era el reino occidental y oriental, que llegó a unificar ambos, guerra tras guerra y intrigas tras intrigas, terminó con todos sus rivales. Y en una de sus últimas batallas dice que recibió una revelación y en el cielo se formó la figura de una X y una T, que son las dos primeras letras del nombre de Cristo, y la mandó colocar en los escudos de sus soldados y de allí obtenían las victorias. Y fue cuando este hombre pues, le gustaba mucho la ostentación, el lujo, ¿sí? La vanidad. No se sabe si por conveniencia o por la aceptación ante todos los pueblos, ante todas las religiones que podían moverse dentro del imperio, pues él dijo, bueno, vamos a ayudar a los cristianos.
pero no se sabe en ciencia cierta si era por simplemente conveniencia o la aceptación, ¿sí? La aceptación y el apoyo del pueblo cristiano que venía surgiendo a pesar de todas estas masacres y de todo lo que le sucedía a los creyentes que eran perseguidos por la política de Estado del Imperio Romano. Entonces, Constantino toma la decisión, como tú dices, el edicto de Milán, donde le da ciertas libertades ya a los cristianos, y también surge el, el concilio de Nicea, ¿sí? Por la famosa controversia arriana, pero pues ahora hablamos de eso. Simplemente Constantino quería congraciarse con todos, ¿sí? Dicen que Constantino pues era creyente, pero mire que él nunca recibió ninguna adoctrinamiento como catecúmeno, o sea, como la catequesis que en ese entonces pues le decían catecúmeno, de poder estudiar y los dogmas de fe, las creencias. Tampoco se bautizó, sino hasta cuando estaba en su lecho de muerte fue bautizado, ¿sí? Entonces mire que tiene ciertas cosas con Constantino. También él, a pesar de que apoyaba el cristianismo, él seguía con el, el sol invicto, ¿sí? Lo que es el solsticio del sol, que fue una fiesta que se realizó el 25 de diciembre, y entonces los cristianos dijeron, no, nosotros no participamos de eso. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, no, tranquilos, ustedes pueden participar y dicen pues que esa es la fecha del nacimiento de Jesucristo. Y listo, todos felices, todos contentos. Por eso es que mucha gente... Ahí está. Fijaros lo que yo decía en el programa anterior, que hoy vamos a descubrir muchas cosas que hoy siguen vigentes, ¿no? Recordamos que, por ejemplo, se celebran las Navidades católico-romanas, celebran el nacimiento de Cristo la noche del 24 al 25, ¿no? Primero, la Biblia no nos dice qué día nace Cristo. Segundo, según los libros de historia, Alejandro, dicen que para esas fechas, en la parte de Israel, en la parte palestina, hebrea, el frío es realmente muy, muy potente, ¿no? Y según nos enseña la Biblia, cuando vienen los magos de Oriente, separan a unos pastores que estaban con el rebaño pastando a la intemperie de noche. Quiere decir que es imposible que fuera diciembre cuando estos pastores van a ver a Jesús y se encuentran a los magos. Es decir, la Biblia no nos lo enseña por cuestiones de temperatura, ya no sé el término ahora cómo se dice, pero por cuestiones de temperatura, etcétera. No podía ser diciembre, con lo cual, fijémonos de dónde viene. ¿Por qué celebramos el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús? Porque al señor Constantino se le ocurrió ponerlo ese día. Exacto, ahí fueron vinculantes con esas fechas simplemente pues, para que los cristianos participaran, ¿sí? Y se inventaron esto así. También, pues, al suceder esto, todos los líderes religiosos del cristianismo eh, dijeron, cesó la horrible noche, como el Internacional de Colombia. Cesó la horrible noche, ahora vienen los gozosos, ¿sí? Y es cuando empieza a haber la mezcolanza ya del emperador dentro del dogma de fe, dentro de la doctrina, ¿sí? Entonces, para congraciarse Constantino con los cristianos, simplemente empezó a colocar unos edictos y decretos donde el emperador dice está prohibido ya perseguir a los cristianos por su fe. A muchos de ellos les había quitado sus terrenos, sus propiedades, sus trabajos, ¿sí? Entonces dije, ahora le van a hacer ¿qué? Devueltos. O sea, les devolvieron todos estos beneficios, les dieron cargos públicos que antes se les negaba, ¿sí? Y los exoneraron de pagar impuestos. Entonces, ¿qué pasa allí?
pues muchos que no eran cristianos, para ganar estos beneficios, para tener un puesto público, para ser exonerados de algunos impuestos, pues dijeron, sí, yo también soy cristiano. Entonces, Ujú. muchos se hicieron cristianos por conveniencia y no por la convicción en la fe. Entonces, muchos de los religiosos también empezaron a ver a Constantino y decían, oh, este es el enviado de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no va a haber persecución. ¿Sí? Ya colocaron a un hombre como enviado de Dios, ¿sí? Y actualmente siguen algunos pensando así, cuando el único enviado fue el Hijo de Dios, Jesucristo, Ujú. ¿sí? Dios mismo hecho carne. Y después de que él asciende otra vez a su puesto real, ¿sí? Con el Padre, envía al Espíritu Santo, que también es Dios. Y él es el que está actualmente regente en este planeta para los verdaderos hijos de Dios, que es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu el que está deteniendo que empiece la última semana de la profecía de Daniel, la última de las 70 semanas Ujú. de la profecía de Daniel. O sea que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo quedaron en segundo plano. ¿Ante quién? Ante Constantino. ¿Sí? Entonces vemos que, que el Estado, a través de este emperador Constantino, empezó a influir dentro del cristianismo, ¿sí? Dentro del manejo de la doctrina, de la forma y el modelo que tenían en ese entonces como iglesia. Y es cuando el Estado empieza ¿qué? A manipular. ¿Sí? Constantino tomó como consejero espiritual a Eusebio de Cesarea. ¿Sí? Y este hombre había vivido mucha persecución, ¿sí? Por parte de Maximino Daza, que era uno de los césares del Imperio Oriental, ¿sí? Del Imperio Romano Oriental. Entonces, como Constantino digo, bueno, ahora vamos a tomar todos estos templos paganos, ¿sí? Y se los voy a entregar a quién? A la iglesia cristiana, ¿sí? Y empezaron pues entonces a recibir tantas propiedades, pues que Eusebio de Cesarea se ocupó más de administrar todos esos bienes que empezaron a ingresar a la iglesia que de la misma doctrina. Ujú. ¿Sí? Por eso él casi no aparece donde está el concilio de Nicea, donde se hace el debate del arrianismo, que si Jesucristo era coexistencial con el Padre. Ujú. ¿Sí? El arrianismo decía que no. Entonces ahí es cuando intervienen Pedro Pizarro, Atanasio y Alejandro, que son los que, no yo, sino Antonio. Esos son los que intervienen y Eusebio de Cesarea les dice, no, a mí no me interesa ahorita la doctrina, a mí lo que me interesa es lo que está entrando. ¿Sí? Entonces, eh, él estaba más preocupado por las comodidades, por los lujos, por todos los bienes que estaba recibiendo en ese momento. Y para nada se ocupaba mucho de las cosas doctrinales. Por eso después los hijos de Constantino, algunos se declaran niceos, o sea, del concilio de Nicea, y Ujú. otros arrianos. Y como ellos fueron los que después dividieron otra vez como el reino, pues imagínense la lucha política y la lucha de doctrina entre ellos mismos. Entonces, como se le estaban dando los templos paganos, había muchas imágenes paganas, Ujú. ¿sí? Y, y empezaron años después se empezó a fomentar la iconoclastia. La iconoclastia es la no veneración a imágenes. Entonces, en el tiempo de Constantino, dijo, no, dejen esas imágenes ahí, no es necesario que las veneren, pero déjenlas porque eso les da como caché, ¿no? Ujú. Les da como cultura O a sea, los templos. Constantino estaba de acuerdo con que se quedaran las imágenes dentro de las iglesias, más no que se las venerara, sino simplemente como por adorno. Ajá. ¿Ok? Y después surgen los iconódulos.
que empezaron a rendirle veneración a estas imágenes. Entonces, acuérdense que también en muchos de los púlpitos de las basílicas reposaban los huesos de ciertos líderes religiosos cristianos, ¿sí? Y entonces a uno siempre le enseñaban y uno le daba miedo acercarse a esos púlpitos porque decía, ahí hay un muerto, ahí está los huesos de un muerto, ¿sí? Pero entonces era como para darle realce a esa basílica de que uno de sus santos estaba enterrado allí en ese lugar. Entonces, mire de dónde viene también de la famosa idolatría, ¿sí? Desde el comienzo de la iglesia primitiva, nunca se adoraba imagen. Pero después de Constantino y por todo lo que estaba sucediendo en la iglesia, pues ya no se perseguía, empezaron a dejar estas imágenes. ¿Sí? Fijémonos, Alejandro, te hago un paréntesis para que la gente pueda entenderlo bien. Recordemos que Pablo, el apóstol Pablo, ya tuvo discusiones en Éfeso y en Atenas, cuando se le hacía los templos a esta Diana, ¿no? A la diosa Diana de los efesios. O sea, es decir, los sitios, las estructuras paganas, las iglesias paganas, por llamarlo así de alguna manera, los templos paganos, que no me salía el término, sí tenían imágenes, ¿vale? Entonces Constantino, que llega, coge los templos paganos y se los regala a los cristianos. Toma, para que veáis que soy bueno. Vuestro regalo de Navidad, del 25 de diciembre. ¿No? Entonces, ¿pero qué hace? Que deja las imágenes dentro. Ese fue el error. Cuando anteriormente en las iglesias cristianas no había. Recordemos que esto que le está regalando son templos paganos, ¿no? Para que la gente que nos está viendo nos pueda entender un poquito por qué es que había imágenes en los templos paganos. Era por eso. Sí, y después dijeron, no, pues como son imágenes paganas, ya después creo que el mismo Constantino, no, sáquenlas y coloquémoslas en las plazas para darle más cultura y belleza a estas ciudades, ¿no? Acuérdense que el punto de mando unificado de Constantino fue Constantinopla, porque como no era muy bien recibido por haberse declarado como cristiano, no era muy querido en el Senado romano, pues entonces él dijo, no, yo voy a hacer otra Roma, y la hizo en Constantinopla, lo que hoy es Estambul, ¿sí? Ahí en Turquía. Y estando allí, él empezó con todos estos regalos hacia el pueblo cristiano y hacia los líderes que manejaban la iglesia en ese entonces. Y desde allí pues empezó a corromperse. Acuérdense que él también intervino en el famoso credo niceno y mandó colocar la palabra consustancial conectada en el credo niceno. Esa palabra, la colocó ¿quién? Constantino. Y Constantino, ¿qué tenía que ver con los dogmas de fe? Luego no eran los líderes religiosos de ese entonces, el señor Eusebio de Cesarea. Entonces, vea cómo se metía la mano, ¿sí? Es lo que te iba a decir, metió la mano leudada de la política en la religión. Como colocar también María, Madre de Dios, que es un error doctrinal gravísimo. María es la madre de Jesús, o sea, del hombre natural, carne y hueso. Fíjate pero que no del Cristo. Claro, y fíjate, no del Cristo. Fíjate, Alejandro, que eso es una coletilla, que se le llama aquí, que aún aquí mucha gente dice, ¿no? Ya, o sea, ya aparte de la gente católica, que obviamente sí lo dice María, Madre de Dios, pero hay mucha gente que ya dependiendo de la corriente religiosa que lleve, usan mucho como coletilla, Madre de Dios, Madre de Dios. O sea, no, si tú te pones a examinar, no tiene lógica. Dios no tiene madre. Mire, y María no tiene la culpa. Exactamente, ¿no? Porque eso fue impuesto por los hombres, ¿sí? María es la madre de Jesús, o sea, su naturaleza humana. Acuérdense que Jesús tiene dos naturalezas, 100% humana y 100% divina. Pero si decimos que María es la madre de Dios, entonces estamos diciendo que Dios es creado. Y si es creado, no puede ser creado. Exactamente. Es un error doctrinal tremendo.
Ujú, Pero como nosotros cogemos, o sea, yo era católico romano, ¿sí? Y estudié también en colegio de curas, y eso pues se lo declaran a uno en las escrituras, en el creo, ujú, aprendas esto, aprendas aquello, pues, pero uno no percibe en ese entonces que por la ignorancia de conocer y de estudiar la palabra, eh, uno lo pasa como un hecho, ujú, ¿sí? Y es totalmente falso, ujú, ¿sí? Ya después estudiando y metiéndose uno a averiguar las cosas y a entenderlas, ¿sí? Cómo pues por medio del Espíritu Santo, que es el que nos da el discernimiento, nos damos cuenta de estos errores doctrinales. ujú. Entonces, no nos quedemos ahí, sigamos, Sí. porque no nos estamos. Y yo sé que mucha gente pues se ofende, ¿no? Porque, ¿cómo así? Pero es que es así. Ujú. María es la madre de Jesús, naturaleza humana, pero no es la madre de la divinidad, ¿sí? Así es. De Jesús, porque Dios no es creado, Ujú, ¿sí? Él es el creador. Entonces, a raíz de la pelea que tenía Constantino con los de Roma, los senadores, pues empieza a surgir todo lo de la iconoclastia, los iconódulos, y empieza a surgir una división. Y ahí vamos al tercer punto. Si alcanzamos a desarrollarlo ahí. No, yo no creo que en ese tiempo, Alejito, porque nos vamos a dejar a la gente a mitad y prefiero que lo pillen desde el completo. Pero fíjate que como nos quedan aún tiempo, Alejandro, yo quiero ver alguna maravilla más de Constantino, para que hoy veamos un poco, hay algo que siempre hemos dicho, ¿no? Y hemos marcado la diferencia de algo que se hace erróneamente en la Iglesia Católico Romana, y es el tema del bautismo de los niños. Ajá. Pues el bautismo desde comienzos de la iglesia era ¿por qué? Inmersión. Por eso es bautizar es sumergir, Ujú. sepultar, ¿sí? Y después de Constantino era por aspersión. Pero es Constantino el que mete este cambio llamémoslo metodología, llamémoslo dogma, no sé. Él es el que mete la mano ahí y dice, no, esto no es así, puede ser así. Pues en general Constantino pudo decirlo, pero los mismos líderes religiosos de la época del cristianismo pudieron haber puesto un alto, Ujú, haber dicho no, ¿sí? Pero como estaban tan felices y contentos porque ya no eran perseguidos y tenían propiedades, ¿sí? Recuerden que después en la era medieval, eh, los terratenientes ujú, eran los mismos obispos, los mismos cardenales, ¿sí? Porque como mandaban la gente para las cruzadas, que firmen acá las escrituras por si usted no vuelve, ¿sí? ujú, Y por eso se quedaron con las propiedades. Entonces, hay que estudiar de las famosas ujú, cruzadas porque ahí es donde se ve pues, todo esto de esta manera. Pero el bautismo como tal es sumergir a la persona, es morir, bautizar ujú, es sepultar, muere esa vieja naturaleza, la pecaminosa, y sale una nueva criatura, ¿sí? ujú. Para vivir en santidad. Ya no Así para es. agradarle a los hombres, sino para agradarle a quién. Ujú. Dios. Dios. ¿Es difícil? Sí, pero con la ayuda del Espíritu Santo uno puede Ujú. salir adelante y dejar esa vieja naturaleza, ¿sí? Así Dejar, pues, es. ese es el bautismo, es sumergir, no es Ujú. aspersión, ¿sí? Así es. Yo creo que es por, no sé, estaba muy costosa el agua para llenar las pilas. Pero es que ni siquiera, porque ni siquiera meten a los niños en la pila, o sea, le Ah, cogen como que es un sí, sonajero y... Vale, vale. O sea, fijémonos en eso, ¿no? Para ir terminando ya y no, y ya en el siguiente programa nos metemos un poquito para hablar del tema de la división de la iglesia. No, fíjate cómo se empieza a modificar las cosas en conveniencia al hombre. Si vemos el ejemplo más claro de todo, donde siempre nos tenemos que mirar como espejo, que es Jesús. Cuando Jesús era pequeño, los padres de Jesús, María y José, presentan a Jesús en el templo. O sea, se lo presentan a Dios Padre, no lo bautizan. ¿A qué edad se bautiza Cristo? A los 30 años. ajá, Por Juan el Bautista en el río Jordán, cuando él ya tiene conocimiento de lo que son el claro. bien y el mal, ¿no? Lo que pasa es que todo esto también surge por las famosas
festividades de las fiestas de las brujas, Ujú. ¿sí? Que era una festividad, era celta, algo así, Sí, y, y es cuando empiezan a decir, antes de que sacrifiquen a los niños, hay que bautizarlos para que tenga como sí, esa esa protección. protección. Ujú. Entonces, me imagino que también era Era por ahí. rapidito, salpíquele agua y sale, Y sale, chao. sale, para que, ¿para qué? Para que si es sacrificado ese día para el demonio, pues Ujú. no tenga ninguna vanidad. Pues, Así es. ¿sí? Por eso el día siguiente de las brujas es el de los santos, Del ¿no? Día de Todos los Santos. O sea, de Así los es. niños inocentes que murieron Ujú. la noche La anterior, noche anterior. que eran sacrificados. Así es. Todo eso tiene que ver en eso. Entonces, ya vemos que hemos visto en este programa quién es un poquito por encima. Es decir, estamos hablando de que nosotros tardamos en ver todo esto 6 meses y lo estamos dando en media hora. Entonces, Sí, es muy, muy es por encima. tratar de darle a conocer los puntos claves Ujú, de lo que hizo Constantino cuando se declaró cristiano y empezó ujú, a colocar estos ujú, decretos y los beneficios que obtuvieron los cristianos ujú, y, y dijeron ya, preferimos, como dice, un oasis en esta tierra, ¿sí? ujú. por un poco tiempo y después que venga la vida eterna le toca sufrimiento eterno, ¿sí? Exactamente. Entonces, Así que vemos eso, las consecuencias de meter la mano leudada, en este caso por parte de Constantino, a la Iglesia, las consecuencias graves que ha traído. Ya hemos visto dos programas. Hemos visto las advertencias de lo que sucede en el Antiguo Testamento, de lo que sucedió en el Nuevo, de lo que sucedió con Constantino, y vamos a, dentro de 8 días, a empezar a estudiar para finalizar el estudio la división de la Iglesia. ¿Vale? Os damos las gracias enormemente por habernos acompañado un domingo más. La verdad que va a estar súper interesante. De verdad que te pido que no te lo pierdas, porque cuando ya tengamos el estudio completo vas a empezar a entender muchas cosas. ¿Ok? Alejandro, gracias nuevamente por acompañarnos un domingo más. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere, vamos a ver si terminamos de ver el estudio con la división de la Iglesia. ¿Te parece? vale, muchas gracias y aquí estaremos con la ayuda de Dios. Amén. Y a todos vosotros nos vayáis, continuamos con la segunda parte del programa y nos vemos con el pastor Alejandro en 8 días en la sección en profundidad. Bendiciones para todos. Cuidaros mucho. Chao, Alejandro. Bendiciones. Bendiciones, que estén bien. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive en Madrid.
a vuestro programa Camina y Ven y le damos la bienvenida nuevamente a nuestra invitada Magdiel Rojas. Magdiel, buenas tardes, bendiciones, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy feliz de volver a estar aquí en este programa tan especial. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. La semana anterior estuvimos hablando un poquito, Magdiel nos estuvo contando un poquito su testimonio de vida, un poquito de su niñez, de dónde nació, de cuna cristiana, pero nos quedaron muchos temas, más que nada enfocados en la actualidad, que me gustaría hablar contigo. Y hay algo que desgraciadamente está de actualidad, que a mí personalmente me gustaría que no lo estuviera, ¿no? Y es un poquito el tema de la violencia de género, ¿no? Los femicidios, la cantidad de mujeres que están siendo agredidas por sus parejas, por su matrimonio, por su esposo, muertos, o sea, es decir, estamos hablando de algo que está completamente fuera de la mano. Y me gustaría saber tu opinión como mujer de todo esto que está sucediendo y tu opinión como cristiana ante toda esta situación, Magdiel. Por supuesto que sí, Jonathan. A ver, ¿por dónde empezamos, Dios? Bueno, ¿quién es la mujer? Es la corona de la creación, ¿verdad? Es la ayuda idónea que crea el Señor de la costilla de Adán para junto con él cumplir el mandato del Señor de Génesis, ¿verdad? De administrar la tierra, de sojuzgarla, de también procrear, de trabajar en equipo. Y vemos cómo desde la creación la mujer es igual al hombre, solo que el Señor le da el rol al hombre de ser cabeza, ¿verdad? Pero claramente estamos en este mundo caído y hay muchas personas que no han reconocido el señorío de Cristo y entonces el mundo está permeado de violencia. Satanás detesta a la mujer con todas sus fuerzas y usa, ¿verdad?, al hombre, y el hombre sin el Señor se deja usar para maltratar. En la Biblia vemos muchos versículos como el Señor dice que nos traten como a vaso más frágil, que el esposo ame a la esposa, pero exacto, vamos a la realidad y no lo estamos viendo. Eso por un lado, creo que el hombre sin el Señor, pues nada, descarga su frustración, su ira, muchas cosas, maltratando a la mujer, a quien debe tratar como a vaso más frágil. Pero por otro lado, la mujer también lo permite porque no está el señorío de Cristo, porque no ha entendido quién es ella en Dios. Y digamos que de alguna manera esa también fue mi historia, un poco con el tema del maltrato. Y uno lo permite porque uno no sabe lo que vale, uno no sabe quién es. Por ende, no pones límites, por ende, permites muchas cosas, ¿verdad? Cuando yo llegué al Señor y empiezo a entender su palabra, me conquista su palabra, pues me doy cuenta que, o sea, valgo la sangre del Señor. O sea, soy invaluable porque no tiene precio. Exactamente. Y que ya no soy una creación de Dios, sino que soy una hija de Dios, ¿verdad? Entonces empiezo a tener esa identidad en Él. Ahí sé quién soy, entonces no tengo que convencer a nadie o no tengo que hacer lo que hacen las demás para agradar a las personas, ¿verdad? Sino que yo sé quién soy, yo sé quién soy en Él, independiente de lo que me diga el mundo, independiente de lo que digan los demás, y me amo y me valoro, ¿verdad? Porque Él me amó, porque Él me compró, porque para Él soy muy, muy valiosa, soy su hija. Entonces también sé tener unos límites, ¿verdad? Y poder entablar relaciones sanas. Entonces el hombre en el Señor
pues entiende que es una hija de Dios, que Dios, aparte de ser su papá, pues es su suegro también, Ujú. y que cuidadito pues como me trata la niña, porque se las va a ver con él. A mí me sorprende que el Señor dice que cuando el hombre maltrata a la mujer, sus oraciones no pasan del techo, sus oraciones al Señor le son de estorbo. Ujú. Es impresionante y es muy triste. He tenido que asesorar o aconsejar también a varias mujeres que han padecido esto porque es muy triste y pues nada, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir y eso es lo que quiere, ¿no? A mí es algo que me crea realmente una tristeza bárbara. O sea, ya simplemente hay pilares básicos en el matrimonio que no se pueden modificar, ¿no? O sea, tú cuando te compras un apartamento, si no te gusta la distribución, puedes tumbar tabiques, quitar puertas, pero hay ciertos muros que no puedes tocarlos porque entonces el edificio se viene abajo. El matrimonio yo me gusta compararlo en ese sentido como algo similar, ¿no? Obviamente somos dos personas con unos caracteres diferentes, pero debemos de hacer modificaciones para que la convivencia sea agradable y siempre bajo las normas, siempre bajo los estatutos de Dios y el amor del matrimonio. Pero hay pilares, como decíamos con lo del apartamento, que tú no puedes mover porque si no el edificio cae. Y uno de ellos pienso que es el respeto. O sea, en el momento en el que hay una agresión verbal o intento de física, cualquiera de las dos, yo pienso que hay que cortar. O sea, obviamente está el diálogo, porque pues para eso Dios nos da la inteligencia para dialogar, pero hay ciertas personas que el diálogo no sirve. Yo quizá van a ser palabras duras las que voy a utilizar ahora, pero hay ciertas, hablando de hombres, que es del caso que estamos hablando, hay ciertos hombres que desde mi punto de vista lo que están son poseídos por legiones de demonios. Porque para hacer eso no hay razonamiento humano que pueda entenderlo. Entonces, importante. Por eso es muy importante el tema del yugo desigual, por ejemplo. Que muchas veces enseñamos del yugo desigual, no, pero es que yo me voy a casar con este hombre, con esta mujer, y yo le voy a evangelizar y le voy a... No, porque es que Dios nos dice no os unáis en yugo desigual. Entonces, se empiezan a cruzar ciertos límites, Magdiel, que la mujer, es lo que tú dices, debe de valorarse hasta tal punto de que el mismo Dios ha dado su vida por ti. ¿Sí? Una vez había un pastor que explicaba, o sea, obviamente no está en la Biblia, pero lo explicaba para poder entender un poquito. Decía, ¿sabéis por qué Dios creó a la mujer de la costilla? Entonces dice, y él explica, dice, porque si lo hubiera sacado de un huesito del pie, el hombre la podría pisar. Si lo hubieras construido o hecho, realizado de un huesito de la cabeza, la mujer podría en cierto modo creerse superior al hombre. Dice, entonces la construyó de la costilla para que los dos sean lo mismo. Wow. Entonces, importante eso, de verdad que a mí me duele terriblemente esto. Yo no sé en Colombia, pero aquí es raro el día que un noticiero no te aparece con el fallecimiento de una mujer por manos de un hombre. Sí, Pero ¿sabes qué es lo sí. peor de todo? Y perdóname la expresión, de que son unos cobardes, porque encima lo que hacen es que cuando agreden se quitan ellos mismos la vida. Entonces, por favor, el creador del universo ha dado la vida por ti como mujer, valórate. Sí, sí, es muy, muy triste. Pues igual, claro, en el caso también de la mujer hacia el hombre, ¿no? Porque también Sí, hemos obvio. visto muchísimos casos. O sea, no, la vida se respeta, no somos quienes. eh, y bueno, yo ahorita que tú hablabas, pensaba lo que decíamos de la importancia de conocer a la persona, Uh-huh. conocer cómo reacciona, eh,
cómo se refiere al género femenino, cómo te trata, porque sí, tristemente, hasta en el mismo campo cristiano lo vemos, ¿no? Exactamente. Vemos esto y sí, es muy, muy triste. Creo que es bueno entablar estas relaciones sanas y permitir esos espacios donde conoces y de verdad no te autosabotees pensando que tú vas a cambiar a la persona, porque nosotros no podemos cambiar a nadie, no estamos diseñados para cambiar a nadie. El único que transforma es Jesucristo, es la palabra, es el Espíritu Santo que trae ese convencimiento de pecado. Entonces no te creas, y el yugo desigual, por algo el Señor pone en su palabra las normas, ¿verdad? Del manual. No es porque sea aburrido o sea un Dios a la antigua, no, es por amor, ¿verdad? Cuando entendemos lo que Él dice, que el sexo es dentro del matrimonio, que no te unas en yugo desigual, es por amor, porque esto trae mucho sufrimiento a nuestra vida. Importante eso, y que si alguien que nos está viendo está quizá pasando por ese proceso, es mira hacia arriba. O sea, es Dios, es el único que te va a poder echar una mano. Valórate, toma las decisiones que tengas que tomar, pero no permitas que esas injusticias sucedan. Porque hay una frase que Magdiel ha dicho que me parece muy buena, y es que vales la sangre del mismísimo Dios. Así es, Jonathan. Las mujeres no valemos por físicamente como somos, o por la carrera que hemos alcanzado, o por los objetivos que hemos logrado, o los bienes materiales, ¿verdad? Que hemos comprado, qué sé yo. No porque en el mundo te dicen, si te comportas así, entonces vales. No, yo no valgo por mis fuerzas, yo no valgo porque por fin llegué acá en mi carrera profesional y soy la presidente de esta multinacional. No, ven un segundo, o sea, tú vales es por la sangre de Cristo, allí está tu valor, que eso es otra cosa, ¿no? A veces las mujeres en el mundo, la comparación, el estándar, el prototipo, pues imagínate toda esa competencia, todos esos estándares, tienes que vivir agradando a los demás, la locura, qué infierno. Cuando el Señor, yo te amo porque pues te creé, y yo te amo porque entregué a mi hijo por ti, vales la sangre del Señor. Punto. Me quedo con esa frase y ojalá todas las personas que nos estén viendo se queden con ella. Vales la sangre del mismísimo Dios. Eso te tiene que hacer estar por encima de cualquier injusticia, de cualquier golpe, de cualquier barbarie. Vales la sangre del mismísimo Dios. Fíjate, Magdiel, lo que estábamos hablando antes, y nos da para hilar con la siguiente pregunta. Estábamos hablando un poquito de la mente perversa, ¿no? Que pueden llegar a tener estas, yo ya no sé si ni siquiera catalogarles como personas. Pero entonces tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, el campo de batalla del cristiano para con Satanás es la mente, ¿no? Son los pensamientos. Yo lo enseñaba en alguna prédica y decía, hay mucho cristiano que todavía piensa que Satanás puede leer sus pensamientos, y eso es falso. O sea, Satanás no es omnisciente para saber lo que piensas, pero sí utiliza tu mente como ese campo de batalla. Entonces, como cristianos, ¿cómo podemos, Magdiel, tomar el control de nuestros propios pensamientos cuando viene el ataque? Así es, Jonathan. Mira que lo vemos desde el jardín del Edén, cuando Satanás va y persuade a Eva, ¿verdad? Le susurra con que Dios ha dicho, y empieza a tergiversar la palabra, a traer mentira, y vemos cómo Eva y Adán terminan cayendo. Se pone en duda el carácter de Dios, porque no, pues nos dice que no comamos es porque no quiere que seamos como Él. Y pues vemos las consecuencias, ¿verdad? Creo que debemos tener una mente bíblica,
como hijos de Dios, debemos tener la mente de Cristo y debemos llenarnos de la palabra. Hay un ejemplo que siempre me gusta citar, y es que la guerra espiritual es como una guerra entre dos lobos, ¿verdad? Y gana el que tú más alimentes. Entonces, hay que alimentar el espíritu, y el espíritu solo lo alimentamos con la palabra del Señor, y entender claramente que la guerra está acá. Por eso el Señor nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, y el Señor nos dice que renovemos nuestro entendimiento, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Entonces, nos toca estar alertas, nos toca estar firmes en nuestra posición de hijos de Dios, ponernos la armadura, leer la palabra y saber cuándo viene la serpiente a susurrarnos y hacernos dudar del carácter de nuestro Padre, de que no le importamos, de que nos abandonó, ¿verdad? De que no nos va a ayudar. Entonces, y nada, llevar esos pensamientos a la obediencia a Cristo, resistir al diablo para que él huya. Nos toca estar muy, muy firmes, porque el enemigo todo el tiempo nos susurra, ¿verdad? La serpiente. Fíjate lo que tú decías de lo de la caída de Eva y Adán, ¿no? Por esa manipulación de la palabra, ¿no? Y yo creo que muchas veces la falta del poder afrontar la tentación o del poder afrontar los pensamientos es por falta de conocimiento, tal y como dice la palabra en Oseas, ¿no? Oseas 4:6 dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, lo que te digo, mucha gente, o te ponía el tip antes, de mucha gente, muchos cristianos piensan que quizá, no, es que lo que yo pienso lo sabe Satanás, entonces por eso me gana, porque no, pero es que también hay mucho cristiano que piensa que por tener un pensamiento, en el caso, por ejemplo, de la tentación, ¿no? Cuando la tentación viene a tu vida, que ya simplemente con el hecho de tener el pensamiento ya es pecado. O sea, es decir, que ya Satanás está diciendo: mira, coge ese billete que tienes ahí atrás ahora que nadie te ve. Entonces ya piensas que ese pensamiento que tienes ya es pecado, cuando no. O sea, el pecado es llevar el pensamiento de tu mente a tu corazón y ponerlo en práctica, ¿no? Un poquito, yo creo que el ejemplo, un ejemplo muy que marca esto perfectamente es David, cuando se asoma al palacio y ve bañarse a Betsabé. El pecado de David no es ver a Betsabé bañándose, es luego lo que hace con ese pensamiento, exactamente, y traerla, y luego todo lo que a continuación hace. Y es importante que sepamos, que conozcamos a Dios. ¿Cómo pensamos, cómo queremos conocer a Dios si no estudiamos? Yo ya no digo ni leer, porque leer es que para mí, o sea, date cuenta que la palabra dice, y no sé qué opines, que la palabra está cerrada a los entendidos, a los intelectuales, perdón. O sea, es decir, la palabra tienes que estudiarla. ¿Por qué? Porque la palabra está llena de simbolismo, está llena de parábolas, está llena... Y si tú no estudias la palabra, realmente no vas a conocer algo de Dios, porque con esta mente finita es imposible que conozcamos a un Dios supremo. Pero yo creo que es eso, ¿no? O sea, yo pienso que es esos muebles que debemos de colocar, es la palabra. Por supuesto. Que es viva, que es eficaz, que llega hasta las células madre. Exactamente. Imagino. Lo que tú hablabas antes de lo que es la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, ¿no? De la armadura. O sea, la espada es la palabra. Vemos qué es lo que Cristo utiliza cuando llega la tentación por parte de Satanás en el desierto, es la palabra. Es la palabra. Y Cristo se sabía la palabra. Pero claro, uno pueden decir: no, pero es que Cristo era Dios. Sí, pero es que no olvidemos que Cristo, hombre, de niño, estaba estudiando la palabra en el templo. Por supuesto. Y esa es la idea, ¿no? Ser discípulos de nuestro Señor. O sea, tenemos que seguir su ejemplo. Entonces, lo que hoy en día no podemos permitir es que la tentación venga a nuestra vida y entonces nosotros digamos: espera, no me ataques, que voy a ver qué pone la Biblia. Ya tenemos que tener la Biblia aquí para poder, como nuestro Señor Jesucristo dice. Escrito está. Exactamente, escrito está. Entonces, por esa parte debemos de estar muy bien amoblados.
Magdiel, ya me traslado 8.000 kilómetros. Las informaciones que siguen llegando sobre todo lo que está aconteciendo en Colombia siguen preocupando. No sé cómo está la situación actualmente allá, cuál es la labor del cristiano en estos momentos tan complicados que se está viviendo en el país. ¿Qué Pues se hace como cristiano ante esto? sí, es bastante triste ver cómo, pues sí, el mundo está engañado, la juventud, ¿verdad? Está hechizada a destruir, a la destrucción, al caos, a la degradación. Igual lo leemos en la palabra, sabemos que va a pasar, pero nuestra misión, bueno, es siempre nada, ser luz, ser sal, Ujú. ir y predicar el evangelio, ¿verdad? La gran comisión y orar. A veces pensamos que si oramos como que no estamos haciendo nada y no estamos haciendo mucho y hay una guerra espiritual que se está librando. Hay que orar como dice el Señor, Ujú. orar sin cesar, bendecir el país donde el Señor nos ha puesto, orar por las ciudades, ¿verdad?, del país y por los gobernantes también, el Señor lo Ujú. dice en su palabra que lo hagamos. Pero sí, claro, es muy triste ver a esos jóvenes que están vacíos, que no tienen propósito, que por nada se dejan sobornar, ¿verdad? Por una Ujú. necesidad, y lo hemos visto con Reuben en personas que simplemente te dan una mesada diaria para consumir droga y se dejan usar por el sistema y simplemente como que armen aquí esta barricada, no dejen pasar, y uno ve esas personas pues muertas en vida Ujú. allí y lo hacen simplemente, por ejemplo, en ese caso para un consumo de droga. Entonces es muy triste, si bien tenemos que ser también prudentes, Ujú. ¿no? Y hacerle caso al Espíritu Santo donde Él nos diga que no también, porque sabemos que espiritualmente pues hay potestades, ¿verdad? Ujú. Eh, pues tenemos que orar y tenemos que predicar. Fíjate, yo tengo una opinión, es una opinión mía. Hay muchos pastores que coinciden con la opinión y hay otros que no, no. Te digo, es una opinión. Por ejemplo, con todo lo que está sucediendo con la pandemia, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, y te digo que es mío, no es ninguna teología y nada, pienso que todo esto que está sucediendo con el tema de la pandemia es un llamado de atención de Dios a la Iglesia Universal y a la humanidad que no han querido reconocer a Cristo, pero gran parte a la Iglesia Universal por el adormecimiento espiritual que estamos viviendo. Metámonos todos y se salve el que pueda, como dice el dicho. Ahora, mi Sí, pregunta sería, tu opinión, ¿todo lo que está sucediendo en Colombia es un zarandeo a la Iglesia en Colombia? sí, también, claro que sí, también hemos sido zarandeados porque creo que en un tiempo nos acostumbramos como que sí, llegó el domingo o el sábado, voy, me congrego, yo estoy bien, aquí todo está bien, y yo creo que sí dejamos de hacer la labor de evangelizar, ¿verdad? De predicar, de mirar al de al lado, al prójimo y ver su necesidad. Por supuesto que hemos aprendido mucho a través de esta pandemia y el Señor la ha usado también porque también debemos reconocer que a través de la pérdida de muchos seres queridos, muchas personas también han llegado a los pies del Señor. Ujú. Y de alguna u otra manera, el miedo también que esto trae, ¿no? Todo este temor acerca de la muerte y todo, pues, y también que ya no nos estemos congregando como tal en cuatro paredes, sino que hayamos que tenido que implementar la virtualidad, pues ha sido una gran oportunidad para que la iglesia llegue a muchos lugares donde antes no había llegado. Y cifras lo demuestran. Ujú. Reuniones que antes, no sé, un ejemplo, la veían 1.000 personas, ahora la ven 20.000 personas. Y sabemos que el Señor lo dice, la palabra no vuelve vacía.
Entonces también, yo por pienso que supuesto que ha traído cosas buenas, nos ha Yo pienso zarandeado. que lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Estábamos viviendo y desgraciadamente hoy creo desde mi punto de vista que sigue pasando, quizá a menor nivel, pero sigue pasando. Vivimos un evangelio muy light, un evangelio muy suave, un evangelio dominguero. Como tú dices, voy el Ujú, domingo y ya no más, y vivo la iglesia dentro de cuatro paredes. ujú. Y pienso que la iglesia hay que salir a la calle y fíjate que una vez hablando con un pastor que colabora con nosotros, con el pastor Alejandro Montañez, que también es de la ciudad de Bogotá, y él me decía, Jonathan, no es posible que muchas iglesias, sin dar nombre, porque no damos nombre, estamos generalizando, obviamente Así pues es. habrá algunos que lo han hecho bien, dice, pero muchas de las grandes iglesias en Bogotá, dice, lo que han hecho, dice, durante esta pandemia ha sido darle la espalda a las ovejas, simplemente limitándose en buscar su diezmo, aún estando cerradas, pero las ovejas estaban muriendo de hambre. Y eso tampoco Wow. podemos hacerlo. Eso tampoco podemos hacerlo porque es cierto que el hambre espiritual hay que cubrirla, por supuesto, Así es. pero no nos tenemos que olvidar qué hizo Cristo en el Sermón del Monte. Dio de comer primero lo espiritual, pero después ¿qué Ujú, hizo? No se ujú. marchó, Así es. dio de comer lo físico. Ujú. Sí, Entonces, por supuesto. lo que tú dices, hay que sacar la iglesia a la calle, hay que ayudar a la gente en unos tiempos tan complicados de que la economía mundial se ha ido al suelo. No podemos permitir dentro de nuestras posibilidades que la gente se esté muriendo de hambre, literal. Ujú. ¿Sí? Así Entonces, es. eso es iglesia. O sea, Ujú. dijo Jesús, un mandamiento nuevo os doy, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Parece que el primero se está desvaneciendo y el segundo mucho más. Por eso yo Sí, creo así es. que, Y el Señor nos bendice siempre para bendecir, ¿verdad? exactamente, el Ujú. poder ayudar a los demás. Magdiel, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes quiero que nos metamos un poquito en la sección de la batería rápida, ¿vale? Te voy a dar términos, Listo. referencia a la palabra y bueno, simplemente quiero saber tu opinión, así lo primero que se te venga, pues, si quieres hacer alguna reflexión sobre alguno de los términos, tienes el tiempo suficiente Listo, para dame un hacerlo. ejemplo. Vale, no, ya verás que es muy sencillo. Mira, el primero, Dios, Ok, Padre, el Espíritu Santo, el Consolador, el amor, el arma más poderosa, la salvación, el precio que pagó Jesucristo en la cruz, el mundo actual, decadencia, la mentira, un arma poderosa de Satanás, la hipocresía, querer aparentar lo que no eres, Israel, Israel, wow, la nación amada del Señor, el pueblo del Señor. un personaje bíblico, La samaritana. una cita bíblica, Ay, me fascina Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes, o en otra versión, los pensamientos que tengo para ustedes, afirma el Señor, pensamientos de bienestar y no de mal, o no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. amén. Un libro cristiano, Magdiel. Wow, una vida con propósito, de Rick Warren. Bueno, la Y Biblia, ¿no? Primero la Biblia. exactamente, pero bueno, sirve. Buscábamos esas alternativas, obviamente creo que el cristiano, el primero tiene que ser la Biblia, ¿no? Sí, sí, Y sí. la última, y no por eso la menos importante, una meta. Una meta. Wow. Tener el carácter de nuestro Señor. Amén. Y qué meta. Así es. Magdiel Rojas, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos dos programas. Gracias por haber compartido tiempo con este humilde
Canal Cristiano, desde aquí te deseamos que sigas siendo esa mujer guerrera, esa mujer puesta por cabeza por nuestro Señor Jesucristo, que sigas predicando la palabra en redes sociales, en la calle, que no callemos en este momento, que seas esa futura esposa, ejemplo a otras mujeres en todo lo que está sucediendo, y que el Señor te siga utilizando grandemente para predicar su palabra, para levantar mujeres, para que la sigan predicando y sobre todo lo más importante, para sacar las almas que se están perdiendo hacia la luz de Cristo. Magdiel, muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias, Jonathan, a ti, a tu esposita, a este valioso ministerio. Gracias a todas las personas también que nos están viendo. Y bueno, que el Señor les bendiga. Les regalo también la cita de Isaías 43:19. Y un abrazo muy grande. Gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ti. Sabes que aquí tienes tu casa para cuando quieras, puertas abiertas para ti, para tu futuro esposo, y que Dios os bendiga grandemente. Y a todos vosotros nos vemos el domingo que viene, 6 de la tarde, hora España, 11 de la mañana, hora Colombia. Fuerte abrazo para todos y bendiciones. Chao, chao Magdiel, gracias. Chao, gracias. Espero que os haya gustado el programa de hoy, que haya sido de edificación, que os haya dado respuestas quizá a muchas preguntas que teníais. Si no es así, recuerda que nuestros comentarios están habilitados, nuestro correo electrónico, los chats también están abiertos para que nos puedas enviar cualquier pregunta, duda o sugerencia. Siempre van a ser bienvenidos. Daros las gracias enormemente por habernos acompañado un domingo más. Recuerda lo que siempre digo, si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, aquí abajito, de donde me estás viendo, hay un botoncito que pone suscribirse. Dale ahí y activa la campanita para que la plataforma te avise cuando subimos un vídeo, cuando iniciamos directo, cuando subimos nuestro programa, para que estés informado, informada de todo lo que hacemos en YouTube. Activa la campanita y suscríbete, ¿vale? También súper importante, si no nos sigues en Instagram, corre, ve y síguenos. ¿Por qué? Porque en Instagram ponemos toda la información antes de la emisión de nuestros programas, cuáles van a ser los invitados, subimos noticias, subimos versículos, estamos muy activos en Instagram, entonces por favor síguenos también por este medio. Y sin nada más, de verdad que agradeceros enormemente el apoyo, el crecimiento que está teniendo el canal. Cada día somos más y más, y esa es la meta, el poder crear una familia virtual, una familia cristiana conforme a la palabra del Señor. Así que te invito a que nos acompañes el domingo que viene. ¿Dónde? En tu programa, en tu magazine cristiano, Camina y Ven. Te deseamos una feliz semana, que el Señor abra puertas y ventanas del cielo hasta que sobreabunde toda bendición sobre tu vida, que el Señor derrame sanidad sobre aquel que está enfermo, que el Señor derrame bendición sobre aquella persona que está pasando un momento de economía difícil, que el Señor guíe tu vida siempre para la salvación de tu alma. Así que nos vemos en 8 días. Fuerte abrazo y bendiciones. ¡Chao! Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no
Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana-JV-Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.